Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, damas y caballeros. Una sola cosa nada más quisiera antes de iniciar y decirles que realmente es un verdadero honor para mí el poder dirigirme nuevamente a ustedes. He preparado esta modesta charla con el sentido más bien de que tengan ustedes claro qué es lo que puede desarrollarse, ante qué puede enfrentarse y, de hecho, qué es lo que pueden hacer pues cuando se ven ese tipo de circunstancias complejas que a muchos de los docentes les ha tocado vivir o lo hemos visto de cerca directamente, ¿no? Voy a abrir las diapositivas para ir una por una revisándolas directamente. Permítame, por favor. Ya, perfecto. Bien. Continuamos entonces ahora sí de manera directa. De hecho, el tema de la charla, como ustedes conocen perfectamente, son derechos efectivos del docente. Resulta que es importante tomar en cuenta lo siguiente. Perdón que me quedé ahí. De todas maneras, yo normalmente suelo iniciar las charlas explicando cuáles son los objetivos que tiene cada una de las charlas. Brevemente, en este caso, entonces, el primero de los objetivos de la charla es conocer el marco de defensa de los derechos, tanto del estudiante como del docente. Yo ya tuve la oportunidad el día lunes, cuando tuve el honor justamente de estar entre ustedes con esta charla anterior, de hablar algo acerca de los derechos del estudiante y del docente, de una manera muy sucinta, nada más, ¿no? Entonces, ahora más bien lo que vamos a hacer es énfasis en un par de derechos que son aquellos que en ocasiones su utilización o a veces su abuso son los que permiten el hecho de que haya problemas justamente en este campo con los docentes y los estudiantes, de hecho, ¿no? El segundo campo es, el segundo objetivo, analizar los derechos y obligaciones del docente en el sistema educativo ecuatoriano. Tiene relación directamente con lo anterior, pero ahora lo veremos más bien desde el punto de vista más bien de la defensa como tal y los procedimientos a los cuales tendremos que enfocarnos o vernos abocados a un momento determinado allí. Las habilidades que se espera que puedan ustedes adquirir, básicamente es el conocimiento del marco normativo, de los derechos y obligaciones y la comprensión de los procedimientos de defensa de los derechos, que eso es evidentemente lo más importante de todo el asunto. Una pequeña retroalimentación con respecto a algo que habíamos ya observado, pero que no necesariamente todos quienes ahora están participando lo vieron, es solamente una brevísima explicación acerca de lo que es el ordenamiento jurídico y por qué tenemos que nosotros encuadrarnos en este campo directamente. En primer lugar, nosotros hablamos de que el ordenamiento jurídico como tal dentro de un Estado son las normas de derecho positivo. El derecho positivo es el derecho escrito, simple y llanamente. Y ese derecho se divide en el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Esa es la cuestión básica. Ahora, el derecho en sí mismo es un conjunto de normas obligatorias que simplemente regulan todo lo que se desarrolla dentro de la sociedad. Nosotros estamos siempre sometidos. Recuerden que habíamos dicho que, de acuerdo al Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1, ya lo habíamos visto, y la ley es la expresión de la voluntad soberana, es decir, la voluntad del pueblo, la que manifestada en la forma que prescribe o establece la Constitución. Ahí vienen los tres tipos de normas: manda, prohíbe o permite. Ese es el asunto básico, nada más, ¿no? Y ahí lo interesante es tomar en cuenta que la ley escrita dentro del derecho positivo, debemos saber que lo que no existe, lo que no está escrito realmente no existe para nada. Esa es la cuestión importante en realidad aquí. De todas formas, si nosotros hablamos de derecho sustantivo, es la parte que necesariamente tipifica, determina, establece, manda, prohíbe, es todo el asunto básico dentro de lo que es lo escrito, lo que nosotros tenemos que hacer. Pero esto es aplicable únicamente en el momento que tenemos un reglamento, que también es una norma por escrito, por supuesto, adjetiva, en donde se establecen los procedimientos, se determina la forma como se va a ejecutar todos los procedimientos y qué es lo que se debe desarrollar. Entonces, eso es lo interesante dentro de nuestro punto de vista. Habíamos dicho también que una cosa importante es tener en cuenta la diferencia entre lo que es un reglamento, que es una normativa en la cual lo que simplemente se hace es determinar la forma de aplicar la ley como tal, pero que también puede haber reglamentos internos, ¿no? Eso es una cosa diferente, y cada uno de los reglamentos internos se ajustan a las instituciones individualmente de acuerdo a sus necesidades. Es un poco diferente del estatuto, porque los estatutos son normas convencionales, aquellas que las personas que se ponen de acuerdo para crear como una normativa para todos ellos, lo acogen de manera directa, ¿no? Bien. Simple y llanamente, dentro del punto de vista de la Constitución de la República, que es el marco más amplio de derecho que nosotros tenemos, al cual estamos sometidos, decimos que la educación es un derecho de las personas y un deber del Estado. Es obligación del Estado proveer la educación. Es una obra prioritaria de la política, es una política pública y también tiene que estar apoyado con inversión netamente del Estado, ¿no? Se centra en el ser humano, eso es lo importante, el marco de respeto a los derechos humanos. Habíamos visto que nosotros no podemos salirnos de lo que es la normativa de derechos humanos y las normativas de los tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito de manera válida.
poníamos como un ejemplo que si es que se daba el caso de que nuestros legisladores, aún con apoyo del pueblo, quisieran establecer una norma que va en contra de alguno de las normas establecidas mediante un tratado internacional, no se lo podría hacer, es absoluto y totalmente ilegal. De tal manera que hay que tomar esto en cuenta directamente. Entonces, todo lo que es nuestra normativa está ajustada también a la normativa internacional. Por eso no tenemos en realidad mucho problema en definitiva, ¿no? Lo que sí es que el marco de respeto a los derechos humanos, recuerden ustedes, implica doble función. Eso implica, por una parte, el que yo aplico o reclamo mis derechos y al propio tiempo tengo que respetar los derechos de los otros. La educación debe ser participativa, en nuestro país es obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y todos los otros elementos ahí que se desarrollan directamente. Y lo importante es que tiene que haber equidad. La equidad no solo es de género, sino también de grupos, de composición de los grupos, y sobre todo la justicia. La justicia se define simple y llanamente como la capacidad que tiene la ley, como tal y por medio de la ley, el Estado, de conferir a cada persona aquello que se merece, aquello que lo necesita. Esa es la cuestión básica. Solamente hacer énfasis en el artículo 347 de la Constitución, que habla acerca de que la responsabilidad del Estado, entre las tantas que se establecen en la Constitución, está de fortalecer la educación pública con los centros educativos para que sean espacios democráticos de ejercicio de derechos. Se hace mucho énfasis en el asunto de los derechos y la convivencia pacífica además. Las entidades educativas deben impartir una educación en ciudadanía, sexualidad, ambiente, siempre en el enfoque de derechos. El respeto al desarrollo psicosocial de los niños y adolescentes es importantísimo este punto porque en la parte de lo que es el desarrollo de los jóvenes y los niños, ellos son todavía una materia moldeable, están en proceso de construcción. Ahí es en donde los educadores tienen importancia vital y de hecho, por supuesto, el sistema educativo es el que tiene que hacerse cargo de cómo se lo va a organizar, ¿no? Además de eso, hablamos de que otra obligación es la erradicación de todo tipo de formas de violencia y velar por la integridad física, psicológica, sexual de cada uno de los estudiantes. Y, por supuesto, la garantía del personal docente, todos los profesores, y no solo los profesores, en realidad es a todas las personas como funcionarios que trabajan dentro de la educación pública, ¿no? La estabilidad, la actualización, la formación, el mejoramiento continuo académico, la remuneración y la seguridad social. Bien, igualmente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, simplemente hablamos de que la ley garantiza el derecho de la población a la educación, determina principios, fines y principalmente establece y desarrolla los derechos, obligaciones y garantías en todo lo que es el ámbito educativo. Es decir, en ese campo regula la estructura educativa, los niveles, el modelo de gestión, financiamiento y todos los otros elementos que permiten que funcione el sistema educativo dentro de nuestro país. Solamente, aparte del documento que habíamos visto ya anteriormente y que vale la pena que ustedes lo revisen en algún momento determinado, que se encuentra en el artículo 7 de la ley, que son los derechos de los estudiantes, yo me he permitido subrayar, hacer énfasis simplemente en algunos que son aquellos que les decía que producen mayor cantidad de conflictos en un momento determinado, o que son los derechos más importantes que tiene de todas formas el estudiante, ¿no? El ser tratado con justicia, dignidad y sin discriminación. Necesariamente nosotros debemos tomar en cuenta que ellos son menores de edad, que están en proceso de formación, que han sido encargados por sus padres o por sus representantes directamente a las entidades en las cuales nosotros desarrollamos nuestras actividades. ¿Para qué? Para que nosotros los guiemos, los protejamos, los eduquemos y los vayamos construyendo como seres humanos que están en ese proceso, que en algún momento determinado van a ser nuestros pares y que al final son los que van a construir directamente también el Estado, ¿no? Entonces, eso es una cosa que debe ser tomado muy en cuenta. ¿Por qué razón? Porque durante muchas ocasiones, nosotros mucho tiempo y ocasiones hemos podido ver que muchos de estos derechos han tratado horriblemente mal cuando no se los ha pisoteado además, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones deben ser tomadas muy en cuenta. Hacer mucho énfasis a que hay que tratarlos con justicia, hay que contemplar y respetar su dignidad y no hay que discriminarlos absolutamente para nada. Los otros derechos que tienen ustedes aquí básicamente están mencionados justamente dentro de lo que es el artículo, en donde son derechos en los cuales se reconoce todas las condiciones que deben tener los estudiantes dentro del proceso educativo y a lo que ellos aspiran cuando están dentro del sistema educativo, ¿no? Otro de los elementos que debe ser importante, que es importante el resaltarlo, es el hecho de ser protegidos contra todo tipo de violencia. El grave problema es que
nosotros podemos ver que dentro de nuestra sociedad existen muchos tipos de violencia en realidad. Miren, yo creo que todos nosotros hemos sido un momento determinado testigos de cómo la sociedad se ha vuelto cada vez más violenta, hay mayor cantidad de acceso a las armas, a cierto tipo de elementos psicotrópicos, sustancias que modifican la capacidad de pensamiento y de actuación de las personas, y eso tiene influencia directamente con la violencia que se genera. Existe violencia en todos los campos. Hemos visto justamente que el bullying es un fenómeno que se está produciendo ahora y que anteriormente, si bien se producía, no era tan frecuente como lo es en la actualidad. Inclusive el término ni siquiera se lo utilizaba. Se hablaba de abuso de un compañero contra otro compañero. Eran los abusivos y punto, nada más. Sin mencionar el hecho de que podía ser inclusive con el caso de profesores, pero ahora ya se ha hecho una cosa bastante frecuente. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que en realidad estamos viviendo en ciertos momentos y en ciertos lugares sobre todo, en un ambiente violento. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de elementos y tomar en cuenta que nosotros estamos justamente para proteger a estos muchachos, a estos jóvenes, contra todo tipo de violencia. Otro de los elementos que los estudiantes, hombres, mujeres, niños, niñas, tienen también como un derecho para poder desarrollarlo, es el ejercer el derecho al debido proceso en toda acción por indisciplina. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es un conjunto de principios que garantizan el hecho de que la persona que ha sido acusada de algo determinado y el acusador también, el que se ha sentido perjudicado por alguna situación determinada, puedan acogerse a ese tipo de principios y con esos principios simplemente llevar a un sistema mediante el cual puedan hacer una defensa efectiva, una defensa correcta de todos los elementos que les sustentan a ellos y que pueda ante los juzgadores presentarse de manera directa cuál es el caso para que en base a elementos netamente objetivos, estos juzgadores puedan darse cuenta realmente de si es que está la persona que demanda o la persona que ha sido acusada en el ejercicio de la justicia, cuál de los dos es el que tiene la razón en definitiva, y además de eso, cuál deberá ser la sanción que debe imponerse en caso de que debe imponerse. Entonces, el debido proceso es absolutamente importante, no se puede dejar de lado, y no me refiero únicamente al hecho de que se desarrolle en los campos jurídicos como tal, si bien es cierto que todos son campos jurídicos, pero en realidad el derecho a la defensa y el derecho a plantear todas las acciones necesarias para poder, primero, demandar la restitución de un derecho conculcado y, en segundo lugar, defenderse de un ataque que no es justificado. Entonces, todo eso está fundamentado directamente en el debido proceso. Ahora bien, de todas formas, este derecho al debido proceso se habla de acciones por indisciplina, pero no en todos los casos se trata de acciones por indisciplina. Esto recuerde que estamos hablando específicamente de las acciones que tiene el estudiante como un derecho, efectivamente, ¿no? Hay que recordar, y ya lo veremos luego, que efectivamente eso también es un derecho que tienen también los docentes. Eso es la cosa importante. Ahora, con respecto a las obligaciones, fíjense ustedes también, les decía que no existen derechos sino existen obligaciones, es simultáneo el asunto, definitivamente. Entonces, entre los otros elementos que ellos tienen como obligaciones, como la asistencia, la participación en las evaluaciones, procurar la excelencia y compromiso con el cuidado de las instalaciones y todo eso, está el tratar con dignidad, respeto, sin discriminación a todos los miembros de la comunidad educativa. Recordemos que muchos de los casos de violencia que se presentan dentro de las escuelas, o bien, digamos, violación de derecho, aunque no sean violencias en realidad, son producidas justamente por los propios estudiantes, entre sí, en su interrelación. En muchas ocasiones el ambiente en el cual ellos se desarrollan dentro de su casa o en la sociedad como tal, les carga a ellos de energías que en un momento determinado van a explotar, de cierto tipo de sensaciones y sentimientos que en un momento determinado con sus compañeros es en donde ellos los desfogan. Y no solo con los compañeros, sino también con los profesores. Entonces, sí es importante que nosotros como profesores tengamos muy en cuenta que a los chicos hay que darles las pautas para que puedan ellos tratar con respeto, no discriminar y además de eso respetar la dignidad, cuidar la dignidad de las otras personas, además de la suya propia, ¿no? Empezamos por la suya propia. Los otros derechos que estamos ahí mencionando son también la fundamentación de opiniones, de hacer buen uso de los materiales y las becas, cuidar la privacidad e intimidad de los miembros de la comunidad. Es importantísimo este elemento también, pero uno de los puntos de derecho más importante que ellos tienen también
y como una obligación, porque como les decía es al mismo tiempo derecho y obligación, es la denuncia ante las autoridades e instituciones competentes, cualquier acto de violación de sus derechos y los actos de corrupción. Está establecido de manera absolutamente clara que existen posiciones en las cuales nosotros o una persona determinada puede ejecutar un acto negativo, un acto dañino, que puede ser un delito o no un delito, pero que es un acto de todas formas dañoso. Y si el resto de las personas de la sociedad que estamos testigos, que estamos viendo lo que sucede, no hacemos absolutamente nada, nosotros también lo que estamos simple y llanamente es constituyéndonos prácticamente en encubridores, cuando no en cómplices de ese acto que se está desarrollando. Entonces, a la larga, los chicos deben tener conciencia de manera clara, específica, que ellos tienen la obligación de denunciar. Y aquí viene justamente la labor del profesor, del docente que está aquí, está cerca, directo con los estudiantes dentro de su clase, o momentos ahí cercanos, que efectivamente hay que hacerles ellos tener conciencia de que además de que tienen la obligación, ellos deben ser protegidos por el sistema, no solo por nosotros como profesores, sino que protegidos para que no haya represalias en contra de ellos por el hecho de hacer este tipo de denuncias. Eso es un poco complicado, sobre todo en ciertos tipos de centros educativos públicos que tienen cantidad inmensa de estudiantes. No podemos estar nosotros detrás de los chicos cuidándolos todo el tiempo, pero sí estamos al menos enterados de la situación y es claro que debe quedar para nosotros esa obligación también de protegerles a los chicos en ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, es un poco difícil de determinar cuál es el acto de violación de los derechos y los actos de corrupción. Recuerden ustedes que los jóvenes no necesariamente conocen la legislación. Muchas veces nosotros mismos no conocemos la legislación. Es difícil obligarles a ellos a que se den cuenta de qué es un acto que merezca ser tachado como acto de corrupción y por tanto también denunciado, o simplemente se trata de un acto común y corriente. Entonces, efectivamente ahí la parte en donde vienen los elementos de tipo ético, de tipo deontológico, son aquellos que efectivamente nosotros tenemos que inculcarles de manera directa a los... Ahora, con respecto a este otro tema, permítanme, solamente necesito moverse para ver el rótulo específico. Ya. Yo había puesto, de acuerdo a la cronología que se ha establecido dentro de la ley, los derechos de los docentes, antes de las obligaciones. ¿Por qué razón? Porque decimos que las dos cosas son simultáneas, pero hay que fijarnos de manera específica que si nosotros ejercitamos un derecho, también tenemos la obligación. Eso es el asunto básico. Y en este caso, también algunos de estos elementos debemos nosotros ya resaltarlos y ver como cuáles son aquellos más importantes, justamente en el campo de lo que es la defensa del propio docente como tal, ¿no? El acceder al proceso de desarrollo profesional y todo lo demás, como los incentivos a los méritos y la expresión libre de su opinión, son elementos muy básicos, más bien del punto de vista profesional, del punto de vista laboral, igual que la estabilidad de pleno conocimiento, de reconocimiento de los derechos laborales y todo lo demás, ¿no? Pero aquí viene justamente otro elemento que es lo que habíamos mencionado, que es tanto derecho como obligación de los estudiantes, que es el ejercer el derecho al debido proceso. Miren ustedes, en caso de faltas presuntas a la Constitución y reglamento, es decir, a toda la normativa. ¿Por qué nosotros hablamos en caso de presuntas faltas? Cuando nosotros hablamos de una presunción, simplemente establecemos el hecho de que no ha sido todavía comprobado. Esa es la situación básica. Entonces, la presunción específicamente se refiere a la posibilidad de que algo pueda comprobarse a un momento determinado. Y aquí vienen algunos elementos que deben ser tomados en cuenta y que vale la pena mencionar. Existen básicamente dos tipos de presunciones, la presunción que se denomina de hecho y la presunción que se denomina de derecho. Por ejemplo, una presunción de hecho es aquella que cualquiera de nosotros puede plantear y que se verificará si es correcto o incorrecto con el transcurso del tiempo. Supongamos, yo presumo que ahora en la tarde va a llover. ¿Ya? Es una presunción de hecho simplemente porque el rato que llueva, se verificará el hecho de que mi presunción fue correcta, y si es que no llueve, se verificará que mi presunción fue incorrecta. Entonces es una presunción de hecho. Pero las denominadas presunciones de derecho son aquellas en las cuales ya se ha desarrollado un proceso de comprobación, un proceso de verificación, y es más, inclusive en la mayor parte de los casos se trata de un proceso de emisión de una resolución por parte de las autoridades. Es el asunto básico. Entonces, el momento en el cual se hace la comprobación de un acto de corrupción, por ejemplo, dentro del punto de vista administrativo, dentro del punto de vista legal, penal inclusive,
el momento que ya sale directamente esa resolución, eso ya se constituye prácticamente una presunción de derecho porque está fundamentada y real. Ese es el asunto básico. Entonces ahí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? En la práctica, en otros países se sostiene el hecho de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Efectivamente, ese también es un principio que nosotros lo utilizamos en realidad, pero que aquí nos basamos específicamente en el hecho de la comprobación de que se produzca o no esta situación. Ok, estamos hablando igualmente de esos otros derechos que decíamos que percibir la remuneración acorde, con la experiencia, etcétera, la participación en concursos, el gobierno escolar a que pertenecen también, servicios de bienestar social y de salud, derecho a la maternidad y paternidad y habilitar el tiempo de servicio. Todos estos son derechos desde el punto de vista netamente laboral y, por supuesto, de servicio público. Recordemos que si estamos hablando de los profesores o de los docentes en el campo de la educación pública, bueno, de todas formas, como les decía, estos son los derechos específicos que se contemplan dentro de lo que es el campo laboral. De estas, yo me he permitido resaltar justamente esta que está en amarillo, que es respetar el derecho de los estudiantes y de los miembros de la comunidad educativa, expresando sus opiniones de manera fundamentada, promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos. Aquí existen tres elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta y que son aquellos que, en definitiva, en un momento determinado, nosotros como profesores, como profesionales, nos veremos abocados a tener que defender específicamente. El primero es el respeto al derecho de los estudiantes. Estamos hablando de eso directamente. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el artículo anterior y tenemos que estar enterados de la ley de todas formas, en todos los campos, debemos conocer cuáles son los derechos de nuestros estudiantes, al mismo tiempo que sus obligaciones, al mismo que conocer nosotros también cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Ese es el asunto básico. Ahora, cuando nosotros hablamos de la promoción de la convivencia armónica, se refiere específicamente al hecho de que haya la posibilidad de mantener cierto tipo de niveles en los roles que nosotros vayamos cumpliendo, niveles de contacto con los otros roles, con las otras personas que desempeñan diferentes roles, a fin de que tengamos cada cual el desempeño en el campo que nos corresponde, sin invadir funciones, sin invadir campos de otras personas. Entonces, ahí se está hablando justamente de las opiniones específicas, en las cuales más bien estas deberían ser constructivas y no destructivas. Muchas veces la emisión de una opinión destructiva, una opinión malintencionada o equivocada, una opinión descuidada, puede producir graves problemas. Ese es el asunto básico. Y además de esto, se promueve también la resolución pacífica de los conflictos. Bueno, en la práctica existe una cantidad inmensa de mecanismos que permiten el hecho de que se pueda desarrollar resolución pacífica sin llegar a situaciones mucho más graves. Hay mucha tendencia en la actualidad, les comento, a que efectivamente antes de resolverse un caso de manera directa mediante un juicio, se puede resolver mediante estos procesos de tipo pacífico. Como les había comentado, yo soy abogado en libre ejercicio y efectivamente nosotros hemos escuchado muchísimas veces, es un dicho que yo aprendí desde que era estudiante hace muchísimos años, que dice que más vale un mal arreglo que un buen juicio. Probablemente no es lo correcto eso específicamente, porque dependerá de las circunstancias que se den, pero si nosotros nos fijamos de manera específica en las consecuencias que nos puede traer el llegar a conflictos de tipo judicial, efectivamente tendríamos que pensar de manera absolutamente directa e ineludible que lo primero es empezar a desarrollar procesos de resolución pacífica. Entonces, en la actualidad existen centros de mediación en todos los campos, no solo en el campo administrativo, societario, penal y todo lo demás, sino también otros campos, inclusive en el campo educativo, los hay. Existen esos y cada vez existe mayor cantidad de mecanismos que puedan desarrollarse. Así es que vale la pena tomar en cuenta el hecho de que nosotros podamos de manera directa utilizar este tipo de mecanismos a fin de evitar que los conflictos lleven a cosas mayores, ¿no? Entonces, de aquí hay que tomar eso en cuenta de manera directa. Otra cosa que es importantísima también, como para nosotros tomar en cuenta, como profesores en sí mismo, es atender, evaluar a los estudiantes de acuerdo con su diversidad y a las diferencias individuales. Recuerdo que días anteriores, una persona se había comunicado conmigo, de las personas que estuvieron el día lunes conectadas también, se había comunicado por Facebook y otra persona me parece que fue por Instagram, en donde me decía que de qué manera puede establecerse esta posibilidad de hacer un tratamiento que permita determinar las diferencias individuales de los estudiantes.
Yo solamente puedo remitirme a la experiencia que poseo desde hace unos cuantos años, muchos años en realidad, de trabajar en estos campos, es que lo que hay que hacer es acercarse y tratar en sí mismo de conocer al estudiante, ¿no? Ese es el asunto básico. Ver cuál es su medio ambiente. Recordemos una cosa, José Ortega y Gasset, famoso filósofo contemporáneo en realidad, él nos dice una cosa muy específica. Dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica esto? Cuando él dice yo soy yo, se refiere a un componente netamente hereditario, netamente intrínseco, interno de cada uno de los sujetos. Mientras que habla de las circunstancias se refiere al medio ambiente, ese componente exógeno, ¿no? Entonces son los dos elementos, el elemento endógeno y el elemento exógeno, que hace que cada persona se vaya desarrollando de manera directa, que cada sujeto sea un individuo. Entonces, si bien es cierto que sobre todo si tenemos que tratar con grupos demasiado grandes, es difícil llegar a conocerles individualmente a nuestros estudiantes, por lo menos tratar en lo posible de hacerlo y en todo caso identificar aquellos casos que podríamos considerar que puedan tener algún tipo de problemas, conflictividades, para ayudarles. Ese es el asunto básico, ¿no? Para ayudarles. Ok. Se refiere también al derecho, y obligación, por supuesto, siempre yo considero que las dos cosas son simultáneas. Promover una cultura de respeto a la diversidad y erradicación de manifestaciones de discriminación y violencia, preservando el interés, por supuesto, de los jóvenes. Eso es lo más importante de todo. ¿Cómo poder hacerlo? Ya se ha planteado el hecho de que la única forma o la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Entonces, a la larga, es importante este tipo de elementos que lo contemplemos nosotros y lo podamos transmitir a nuestros estudiantes. Además de que, por supuesto, hay algunas materias, de hecho, existe un componente muy fuerte desde el punto de vista ético de todas las materias, en donde justamente se guía a los estudiantes para poder desarrollar sus procesos mediante el respeto a la cultura, diversidad y a todos los elementos que hacen que un sujeto sea lo que es, ¿no? Que la persona sea individual. Cuidar la privacidad e intimidad propia, respetar la de los estudiantes y de los actores en sí mismos de la comunidad, es relación absolutamente con lo anterior. Y aquí hay un elemento que es probablemente aquel que mayor cantidad de problemas nos ha traído y lo que genera conflictos efectivamente, y es el incumplimiento de esto, que es el respetar, proteger la integridad física, psicológica, ojo sobre esta situación, y sexual de los estudiantes. Y además de eso también, denunciar ante las autoridades judiciales y administrativas. Lo que ya había dicho, y considero que todos ustedes deben pensar, pienso yo, de la misma manera, que nosotros necesariamente estamos encargados, por estar tan cerca de los estudiantes, de protegerlos. Además de eso es la obligación, por supuesto, ¿no? A ellos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico. Bueno, si nosotros damos una protección física y psicológica, lo más probable es que también se dé una protección sexual, pues evidentemente, a pesar de que eso en muchos de los casos queda fuera ya de nuestro alcance. Muchos de los casos no se dan dentro de los colegios, por supuesto, ¿no? Es el asunto básico. Y la obligación de denunciar ante las autoridades es algo absolutamente indispensable y tiene que ser algo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque no podemos tomarnos la justicia por nuestras propias manos. Pero sí podemos acudir ante la justicia del Estado para que sea ella la que se encargue de analizar, enjuiciar, juzgar directamente y luego de eso sancionar de ser el caso. Ahora, vamos al procedimiento sumario administrativo, que creo que es uno de los campos en el cual había mucho interés. No sé si aquí cabe alguna pregunta. Buenas tardes. Estoy compartiendo aquí la pantalla con Doris Chango, también soy docente. Quiero felicitarle al doctor por las explicaciones muy valiosas que nos está dando y me quedó unas pequeñas inquietudes. He visto, por donde yo trabajo, que a los docentes se los sanciona, se los suspende por una presunción de hecho. El padre de familia o el representante presenta la queja en el DC coordina con autoridades y lo que hacen es trasladarle al docente al distrito, donde pasa unos 6, 8 meses hasta que se haga la investigación por la presunción del cometimiento de algún hecho. Yo quisiera que se explique esto, se vuelva a explicarme para quedar claro. Reitero mi agradecimiento al doctor por sus explicaciones. Muchas gracias por sus encomiosas palabras, señor licenciado. Bueno, el asunto básico es el siguiente, sí. Efectivamente, en muchos de los casos en donde ha tocado hacer procesos inclusive de defensa,
justamente el argumento es ese, que en definitiva lo que sucede es que alguien hizo algún tipo de denuncia, sea estudiante, sea profesor, o sea padre de familia, o cualquier otra persona que está dentro del ámbito educativo en las instituciones, y que en muchos de los casos, solamente tratándose de un simple rumor, automáticamente eso ya da paso a que empiecen a darse este tipo de fenómenos de investigación. Ahí viene grave problema. El lío es que no siempre conocen ni las autoridades, y peor todavía los propios sujetos que desarrollan este tipo de cosas, cuál es el procedimiento correcto que debe desarrollarse. Y para poder desarrollar cualquier tipo de denuncia o de acusación en definitiva, se necesita tener fundamento real. Y estos fundamentos tienen que ser necesariamente pruebas. Las pruebas no son lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que a mí me han dicho. Las pruebas son lo que a mí me consta, o aquellos documentos que pueden ser visuales o pueden ser escritos de cualquier otro tipo, o de otras personas que hayan visto también el hecho de poder hacer este tipo de situaciones para la prueba como tal y poder sí acusar. Entonces, el grave problema es que sí, efectivamente se presentan esas acusaciones, en muchos casos sin fundamento, el DS procede a pasar un pequeño informe y muchas veces las autoridades lo que hacen simple y llanamente es toman por sí mismos la capacidad de juzgamiento y punto. Con lo cual pasan a otros estamentos o bien ellos mismos deciden la forma como se va a sancionar o simplemente lo mantienen al profesor, a la persona que ha sido denunciada, en un estado de detención, de stand-by, en la cual inclusive le están conculcando en muchas ocasiones sus propios derechos al ejercicio de la cátedra, a utilizar cierto tipo de servicios y situaciones por el estilo, sin que se respete el debido proceso. Ese es el grave problema. Entonces, sí es verdad que esto es algo bastante frecuente, pero a la larga, entonces, la única forma de defensa que nosotros tenemos es que aquella persona que está siendo afectada por esta acusación sin fundamento exija, de una u otra manera, que las autoridades que están encargadas de desarrollar el proceso de juzgamiento necesariamente aboquen conocimiento para que se desarrolle el debido proceso de manera correcta, que es lo que está más adelante indicado, ¿no? Lo veremos brevemente. Buenas tardes con todos, muchas gracias por el curso. Una consulta, doctor. ¿Qué eventos son considerados como calamidad doméstica? ¿En cuál de estos podemos pedir la licencia? ¿Y cuáles serían las evidencias de la calamidad doméstica? Ya que, por ejemplo, en la institución en la que yo laboro me han dicho, si se chocó el bus, bájate, tómate una foto de que te chocaba el bus y envíanos. No sé si esa puede constar como evidencia o no, o cuáles serían. Muchas gracias. Ya, bueno, si bien es cierto que no es muy referente al tema, pero el caso que usted menciona, señorita licenciada Elizabeth, ¿verdad? Ya. Ese no sería un caso de calamidad doméstica, más bien sería un caso fortuito, en definitiva, el hecho de que haya un accidente. Ese es el asunto básico. Una calamidad doméstica se refiere a ciertos tipos de elementos que suceden más bien directamente con su propia familia. Ese es el hecho básico. Entonces, si hay sucesos que tienen que ver de manera directa a la implicación de sus parientes, se establece aquellos que más bien conviven con usted o que tienen relación directa con usted, sus hijos, sus padres, sus hermanos, dependiendo del caso, que tienen algún tipo de problema que afecte a usted como trabajadora y que no pueda cumplir sus labores de manera directa por esas razones, ahí se consideraría entonces como un caso de calamidad doméstica. Otro tipo de situaciones, no. Ese es el asunto básico. Sí, buenas tardes, doctor, y buenas tardes con todas las personas que se encuentran en este medio telemático. Es verdad lo que usted acaba de mencionar, el derecho al debido proceso, la defensa oportuna, pero ¿qué pasa en el magisterio ecuatoriano? El mismo hecho de tener una sobrecarga laboral, de que desde el ministerio mismo saturen a los maestros de un sinnúmero de actividades, es la limitación que existe para que aquellos maestros puedan entender, puedan comprender, puedan investigar acerca de los derechos de los maestros. Hablamos de vulneración de derechos cuando usted nos ha indicado un montón de circunstancias y de situaciones. El cambio a la LOI, la reforma que debe de darse, es urgente para que el magisterio pueda tener también una representación importante, porque mientras
estemos bajo la vigencia de la LOEI actual, que fue modificada en años anteriores, los maestros seguirán siendo sumisos ante la prepotencia, el abuso y el autoritarismo que existen en el ministerio, en los distritos, en las propias instituciones educativas. No también es una vulneración de derechos el no haber pagado actualmente a los maestros, es una vulneración de derechos. Ayer tocaban un tema importante en el cual indicaban el interés superior del niño, pero ¿cómo vulneran de esta manera a los maestros cuando destituyen, cuando no entregan nombramientos, cuando maestros y maestras han sacado sus propios estudios de tercer y cuarto nivel y no son reconocidos? Entonces, eso también es un aspecto muy importante que perjudica la labor docente y que lo sabe el Ministerio de Educación, pero sin embargo, mientras estés en las faldas de este gobierno que pagó una deuda externa y que en este momento nuestros maestros están siendo desvinculados, destituidos, sin pagos y sin salarios, mientras no se cambie de fondo y de forma, el magisterio seguirá en las mismas condiciones. Solamente esa acotación. Muchas gracias. Apreciada de Anita, mire, en realidad yo estoy totalmente de acuerdo con absolutamente todo lo que ha dicho usted. Esa es la pura verdad, es aquello que estamos viviendo en nuestro país al momento. Ese es el asunto básico. Aquí el pequeño problema que se presenta es el siguiente. Siendo el derecho una institución jurídica, humana, es un elemento que está en proceso constante de cambio, modificación, es un sistema de tipo netamente dinámico, el cual se va ajustando a las necesidades de cada etapa histórica del Estado y del lugar geográfico en donde se está desarrollando el proceso. Yo con eso quiero decir que simple y llanamente lo que se aspira con el transcurso del tiempo es que se vaya perfeccionando la normativa. Si es que se descubre, se determina el hecho de que está fallando la normativa específicamente, no es únicamente el legislador el que es llamado a hacer la propuesta para la modificación y que eso se evite todos los problemas, sino que nosotros como sociedad civil también podemos desarrollar ese tipo de fenómenos. ¿Cómo? Haciendo propuestas, planteando, haciendo conocer al grupo, y de esta manera de conocer el grupo, analizando, criticando, juzgando, dándonos cuenta realmente de qué forma es lo que funcionaría bien y haciendo una propuesta posterior que algún momento determinado puede ser escuchada por los estamentos que permitirían el perfeccionamiento de la ley. Lo que yo aspiro es que cada vez vaya a ir mejorando poco a poco la legislación. Ese es el asunto básico. Pero, ojo también sobre esta situación, que no tiene nada que ver con lo político, pero que vale la pena mencionar, y es el hecho de que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de elegir a aquellas personas que justamente son aquellos que van a crear la ley, ¿no? Entonces, ahí está también en nuestras manos el poder determinar a las personas que sean más adecuadas para ello. Buenas tardes, estimado doctor. Sabe que yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo viajo a mi trabajo 1 hora y media más o menos porque me voy cerca del oriente, desde Ambato hasta la entrada del oriente más o menos. Entonces, mi inquietud es cómo yo debía haber procedido en una situación. Yo viajo en mi carro, pero un día yo me quedé, como decir, recalentado el carro. Ya. Entonces tuve que decirle a la compañera directora que pasó tal cosa y yo estuve en compañía de otra compañera y me dijo que eso no era ni calamidad doméstica ni nada de eso. Entonces no me aceptó las justificaciones, a pesar que yo ingresé a las 8:30 de la mañana, ella no me aceptó la justificación y yo quería saber si eso es calamidad doméstica o no. Ya, bueno, en la práctica no es calamidad doméstica. Podría considerarse como caso fortuito, porque tampoco es fuerza mayor. La fuerza mayor es elementos que son insoportables, que uno no los puede cambiar, ¿no? Pero en el caso suyo, por ejemplo, ¿cuál es el argumento que puede haber utilizado la persona que le negó esa posibilidad de la justificación? Es el hecho de que todo este tipo de elementos que están basados en situaciones mecánicas de movilización de un lugar a otro determinado son elementos que deben preverse y que deben calcularse desde el principio y que son totalmente independientes del cumplimiento de su labor
y por tanto no podría tomárselo en cuenta en definitiva, por el hecho de que nada tiene que ver, sino que su obligación era estar en tal lugar, a tal hora, es su trabajo y punto, nada más. Entonces, en este caso, en realidad no tendría, desde mi punto de vista, forma de defenderse directamente sobre esta situación, porque a la larga es algo que podría preverse, ¿no? Es un poco diferente, bueno, y ni siquiera es en ese caso. Si llegara a darse el caso de que la caída de un puente, por ejemplo, de todas maneras, todo ese tipo de elementos tendría que analizarse de manera muy pormenorizada para ver de qué manera puede influir, a ver si es que efectivamente se podría conceder o no un permiso directamente. Sintéticamente, la explicación vamos a tratar de ir viendo lo más rápidamente posible esto para luego poder contestar las preguntas que tengan en la medida de lo que yo conozca, ¿no? Vamos a ver brevemente lo que es el sumario administrativo. Bueno, ahí está una definición de lo que es un sumario administrativo, que es una institución, un sistema jurídico que se aplica a servidores públicos por la prestación de servicios en la administración pública, ¿no? Cuando cometen actos que hacen presumir responsabilidad en el ejercicio. Eso es todo el asunto. Se aplica a funcionarios bajo la modalidad de contrato de servicio ocasional, nombramiento provisional, nombramiento definitivo. Entonces, aquí estamos hablando directamente de la LOEI, ¿no? Las personas están sometidas a ello. Aquí hay que tomar en cuenta dos elementos que son importantísimos, fijarán ustedes, que son la competencia y la jurisdicción. Son dos elementos que están siempre conectados, son dos términos jurídicos muy específicos que todos estamos sometidos a ello y que en muchas ocasiones no los sabemos explicar de manera correcta, no los comprendemos de la forma precisa, ¿no? La competencia en este caso viene a ser del Ministerio de Educación y la jurisdicción viene a ser los directores distritales como órganos encargados. ¿Cuál es la diferencia? Que la competencia se refiere a la capacidad de una autoridad determinada de abocar un conocimiento específico y resolver acerca de ello. Y la jurisdicción, en cambio, se refiere más bien al ámbito geográfico sobre el cual esa autoridad puede ejercer ahí su potestad de juzgamiento. Ejemplo, si una persona comete un delito en la provincia de Cotopaxi, el juez competente para juzgar ese delito será un juez de lo penal, esa sería la competencia, y su jurisdicción sería la provincia de Cotopaxi. Entonces, esa persona no podría ser juzgado por un juez de lo civil en la provincia del Guayas, porque no tendría competencia, primero porque no está dentro del campo de conocimiento, ni jurisdicción porque se encuentra en un lugar geográfico diferente. Entonces, mucho ojo con esta situación sobre la competencia y la jurisdicción. En el caso justamente que nos decía la señorita licenciada hace un momento del daño de su vehículo, ahí inclusive podría en un momento determinado establecerse el hecho de que ella estaba obligada a viajar a un lugar lejano y que por esa razón entonces podría sacar algún tipo de justificación de la autoridad encargada y si el vehículo se dañó porque estaba en una zona que se había destruido por el movimiento de un deslizamiento de tierra o algo por el estilo, tal vez de alguna manera el establecer el hecho de que se trataba de un caso fortuito, ¿no? De lo contrario, no se daría esa situación, ¿no? Es muy complejo el asunto. Bien, eso más bien estoy yo tratando de ver la posibilidad cómo se podría desarrollar esa situación. Ahora bien, también dentro de lo que es la competencia, dentro del Ministerio de Educación existe la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, ¿no? Que esta es aquella que debe iniciar las acciones previas y lo hace mediante una reunión ordinaria o extraordinaria, de acuerdo a la convocatoria, eso es simplemente la diferencia, para analizar los documentos de sustento que planteen la denuncia. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, en este caso se trata de denuncias. Recordemos que en días anteriores, o en la fecha anterior que yo tuve el honor de estar con ustedes, había hecho una diferencia entre lo que era una denuncia y una acusación. Una denuncia es una situación mediante la cual una persona que conoce de algo determinado, de una infracción determinada, pone en conocimiento de la autoridad para que la autoridad resuelva. Eso implica que el sujeto no quede involucrado en ese asunto. La persona que denuncia no está involucrada en nada, solamente dice, mire señor, está pasando todo eso, háganse cargo. Eso es en definitiva. Es muy diferente de una acusación en la cual la persona que acusa sí se vuelve parte dentro del caso específicamente porque lo que hace es decir, yo estoy en contra de tal persona, estoy atacando a tal sujeto y por esa razón entonces ya quedan incluidos directamente dentro del proceso. Entonces en este caso lo que se hace son denuncias. Esa es en definitiva la persona que hace la denuncia, como digo, no queda incluida en el caso en definitiva, ¿no? ¿Quién puede presentar la denuncia?
el representante legal del estudiante, si se trata de una acusación, una denuncia en contra de un profesor o una autoridad, o puede ser la autoridad del plantel del presunto menor vulnerado. Estamos hablando que esto se refiere justamente a los casos en los cuales se vulneran los derechos de los estudiantes. Es un poco diferente al proceso que se desarrolla cuando se trata de que el profesor es aquel que denuncia, ese es el asunto básico, ¿no? Pero básicamente los estamentos que se deben, las etapas que deben seguirse, prácticamente son las mismas. Entonces existe la UATH, que es la Unidad Administrativa de Talento Humano, que existe en cada una de las instituciones, o prácticamente en todas, que debe remitir a la Junta Distrital la certificación primeramente del nombramiento de la persona que ha sido denunciada para que se demuestre efectivamente si tiene la vinculación correcta para ser considerado funcionario público. Entonces, hay que tomar en cuenta también otra cuestión. Perdón, que la UAT, la Unidad Administrativa de Talento Humano, también tiene la obligación de emitir un informe de procedencia o no de sumario administrativo, es decir, tiene que decir si es que es procedente o no es procedente. ¿A qué se refiere la procedencia? Así es que existe la fundamentación absoluta y suficiente como para que el caso sea analizado por autoridades, como para que se considere que efectivamente hubo méritos para que se haya producido algún tipo de elemento que permita el hecho de juzgamiento o no. Entonces, eso es simple y llanamente la procedencia como tal. Se está hablando de que esta procedencia debe ser emitida en el término de 3 días. Hay que tomar en cuenta una cosa también, que esto es importantísimo, la diferencia entre lo que es término y plazo. El plazo es simple y llanamente el transcurso del tiempo que se toma en cuenta todos los días, entre ellos sábados, domingos y feriados. Entonces, si nosotros hablamos de un plazo de 10 días, estamos hablando de que es, digamos, del 15 de julio al 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahí se cumple específicamente los 10 días en el plazo, tomando en cuenta sábados, domingos y feriados. En el caso de término, únicamente se toma en cuenta los días laborables. Entonces, en ese término que estamos hablando de 10 días, en este otro caso, que yo les ponía como ejemplo nada más, tendríamos que tomar cuántos fines de semana o si hay feriados allí, y probablemente se cumplan más bien después de muchos más días de aquellos simples días que habíamos tomado con el plazo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de que la UATH debe emitir este informe en el término de 3 días. Este informe tiene que contener antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son todos aquellos elementos que rodean o que dan pauta específicamente a que se haya producido un fenómeno determinado. Aquellos causas, en definitiva, de qué es lo que sucedió, simple y llanamente, ¿no? Los fundamentos de hecho, que son todos los elementos, lo que se produjo, no lo que nosotros pensamos, lo que nos contaron, sino que lo que efectivamente se produjo. Recuerden, estamos hablando de elementos ipso facto. Ipso facto quiere decir de puro hecho, es decir, aquellos que efectivamente sucedieron. Los otros son los fundamentos de derecho, que son aquellos que se denominan fundamentos ipso iure. Son los fundamentos de puro derecho. Es decir, si existe una fundamentación específica dentro de lo que es la legislación, si está en la ley escrita, esos son los fundamentos de derecho. Y si es que existe documentos de respaldo. ¿Qué documentos de respaldo? En la práctica, de acuerdo a la utilización de los sistemas telemáticos y con la gran cantidad de avances que nosotros hemos tenido en la tecnología, podemos hablar no solamente de documentos escritos, sino también de documentos de audio. Tenemos documentos inclusive de grabación, de filmación y cosas por el estilo, porque ahora todos los teléfonos tienen cámara, tienen grabadora, entonces eso podría ser considerado en un momento determinado un documento, dependiendo de cómo se establece el proceso de juzgamiento, ¿no? Ya. En el procedimiento como tal, para verlo brevemente, esta Junta de Resolución de Conflictos, que tiene que recibir el informe de procedencia de los 3 días, lo que hace básicamente es determinar si es que existen méritos suficientes para dar inicio al sumario administrativo. Es un sumario administrativo de carácter investigativo, es decir, no es una sanción, no, todavía está en proceso de investigación. Ahí es en donde empieza el debido proceso, la actuación de manera correcta y directa, ¿no? Entonces, en este caso, si esta Junta de Resolución emite lo que se denomina un auto de llamamiento a sumario administrativo, es una simple resolución que se reduce a escrito, se la pone por escrito directamente, en donde se abre el sumario administrativo, en otras palabras, en definitiva, ¿no? Entonces, si es que se abre ese sumario administrativo, este auto, este documento, esta resolución, debe contener la enunciación, ya decíamos, el planteamiento de los hechos del sumario administrativo, aquellos que debían haberse planteado los fundamentos,
y punto de lo que se estableció directamente en la Junta, ¿no? Y además de eso, la orden de que se incorporen los documentos se sustenta en el sumario, es decir, no es únicamente una relación de hechos que hayan sucedido o los datos que se plantearon en la denuncia, sino además de eso, todos los documentos que deben sustentar, las pruebas que serán posteriormente analizadas. Y luego de eso, lo que se hace es un señalamiento de 3 días también término, recuerden ustedes, sin considerar sábado y domingos ni feriados, para que el docente que ha sido acusado, que ha sido denunciado, conteste los hechos que se plantean específicamente ya en el sumario cuando se lo emite como tal, ¿no? Entonces, ahí lo que se establece es que para darle garantía real de cumplimiento del debido proceso, el docente tiene la obligación de comparecer con un abogado. Ese es el asunto básico. ¿Cuál es el objetivo de esta situación? Cuando se trata de la defensa como tal, lo que pasa es que el abogado, la principal obligación que tiene es hacer que simple y llanamente brille la justicia. Ese es el asunto. No es simplemente sacarle de cualquier manera del problema a la persona a quien está defendiendo. No es así. El abogado, si es que es un hombre ético o una mujer ética, un profesional correcto, basado en la deontología, lo que tiene que hacer simple y llanamente es defender hasta el punto que es la defensa. Esa es la cuestión. Es una pena que nosotros vemos que en muchos de los casos existen muchísimos abogados que no les importa los medios, los mecanismos, inclusive la creación de pruebas falsas, testigos equivocados y cosas por el estilo para poder defender a sus clientes. No es eso lo correcto. Lo correcto es simplemente que brille la prístina justicia. Ese es el asunto básico. Y además de eso, otro requisito establecido específicamente es que debe haber un señalamiento de casillero judicial. Recordemos que las únicas personas que podemos tener un casillero judicial somos los abogados. Es una característica específica. ¿Qué es el casillero judicial? El casillero judicial anteriormente se trataba de un edificio específico en donde funciona una sala, en donde hay casilleros pequeños como los de correo, en donde se depositan todos los documentos, las boletas, todas las otras cosas que dentro de los procesos se le comunican al abogado para la defensa de sus clientes. Ese es el asunto básico. En la actualidad existen todavía esos casilleros judiciales físicos, pero para darle mayor velocidad, mayor agilidad al proceso judicial, existen también los casilleros de tipo electrónico. Entonces, esos casilleros lo que sirven es para que se reciban las notificaciones, para que la persona que ha solicitado al abogado, el que lo patrocine, pueda tener su defensa de manera correcta. Ese es el asunto básico, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de que debe presentarse con su abogado. Y punto, nada más, además del señalamiento del casillero judicial. Debe designarse también por parte de esta propia comisión un secretario ad hoc. Recordemos que un secretario ad hoc es un secretario específico para ese caso, nada más, ¿no? Que tiene que posesionarse, igual en términos de 2 días, a partir de su designación. La labor de este secretario es simple y llanamente tomar en cuenta de manera directa los datos específicos que se producen allí. Entonces, en la práctica, una de las principales labores del secretario ad hoc es la notificación al docente en su lugar de trabajo de el expediente. Le debe notificar de este proceso que se está llevando en contra de él de manera directa, con todo el expediente debidamente foliado. ¿Qué quiere decir foliado? Unido, para que no haya hojas que se puedan separar o que no haya hojas que se puedan agregar. Eso es todo el asunto, ¿no? Ahora bien, cuando ya se ha hecho esa notificación, lo que hace el secretario es sentar en actas el hecho de que se ha logrado y punto, para que el docente o la persona que ha sido notificada no pueda decir que simplemente no se le ha comunicado y punto, y que está en peligro de que se lo juzgue de manera que no puede defenderse. No es así. A la práctica, si a la larga está ya notificado, entonces sí, se supone que ya tiene derecho a la defensa y que conoce qué debe suceder, ¿no? El docente debe dar contestación en término igual de 3 días. Y lo interesante de esta contestación es que simple y llanamente la persona ya se ve incluida dentro del proceso y que va a recibir todo tipo de notificaciones para poder asistir a todas las actividades y los procedimientos que deben darse allí. O puede darse el caso de la rebeldía. ¿Cuál es el problema de la rebeldía? La rebeldía es cuando esta persona que ha sido denunciada no contesta ni por sí solo, ni con su abogado, no contesta. Se caducó el plazo de contestación y simple y llanamente el señor no apareció para nada, señor o señor, no apareció para nada y se declara la rebeldía.
¿Cuál es el objetivo de la rebeldía o cuál es la consecuencia? Que simple y llanamente el procedimiento continúa, pero la persona que ha sido denunciada ya no tiene chance de defenderse porque no le van a comunicar nada, pues. No se da por enterado del asunto y tampoco de eso, y tampoco determina cuál es su casilero judicial, entonces no le pueden comunicar y el proceso sigue. Entonces, miren lo importante que es el proceso civil, penal, de cualquier tipo que sea, no se diga en este caso administrativo, justamente el abocar el conocimiento por parte de las autoridades y luego de eso uno mismo contestar para poder defenderse. De lo contrario, no se podrá defender. Entonces, cuando ya se ha presentado esa contestación o si se da la rebeldía, se procede a la apertura de términos de prueba. 5 días, recuerden ustedes, término, es decir, sin tomar en cuenta los fines de semana ni feriados. Entonces, dentro de este término de prueba, el servidor, ahí es la parte importante de por qué la vinculación y cómo defenderse. En primer lugar, si ya se ha desarrollado hasta aquí, quiere decir que sí se está desarrollando, sí se está llevando a cabo el debido proceso. Entonces, ahí es cuando el servidor puede solicitar la práctica de las pruebas que él considere que aquellas que le van a poder salvar o al menos atenuar la sanción en caso de que si sea culpable, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pruebas? Pues esos testimonios, el propio testimonio, los testimonios de otras personas que estuvieron allí, de otros, puede ser sus compañeros, pueden ser otros miembros de la comunidad educativa, de ese centro educacional, etcétera, y otros documentos que, como decíamos, podrían ser específicamente todos aquellos que efectivamente sean físicos, auditivos, visuales o escritos, ¿no? Esa es toda la cuestión. Entonces, es lo importante durante este plazo hacer todas las pruebas. ¿Qué pasa si este plazo se caduca? Ya no se puede desarrollar la prueba, pues en definitiva, ¿no? Ese es el asunto básico. Al mismo tiempo, durante ese plazo mismo, la propia institución como tal, porque la institución es parte cuando se trata de una denuncia en contra de uno de sus servidores, puede solicitar entonces la incorporación de otros documentos a la práctica y otras pruebas también. Esa es la cuestión básica, por eso es el periodo de prueba. Entonces, cuando ya se termine esta prueba y absolutamente se ha entregado todo directamente, todas las pruebas se han desarrollado, el sustanciador en sí mismo, que es la comisión, deberá fijar el hecho de que se desarrolle una audiencia oral. Y esta debe ser convocada con al menos 24 horas de anticipación, que es otro de los elementos de los cuales tiene que hacerse cargo el secretario ad hoc. ¿Por qué se habla de la audiencia oral? Bueno, en la práctica, la oralidad es un sistema que hace que la defensa sea mucho más eficiente y, por supuesto, la acusación también. Anteriormente, se podía desarrollar todos los procesos mediante escritos y se planteaba plazos, se planteaba términos para que se entregue tal escrito y se devuelve el escrito y le comuniquen al abogado y otra vez conteste y establezca ciertos elementos que van a demorar mucho más. Por tanto, un procedimiento que podía ser básicamente sencillo, demoraba años en desarrollarse, justamente por ese ir y venir de documentación por escrito. Desde el momento en cual se plantea el sistema más bien oral, lo que sucede, lo que se pretende básicamente es que se logre desarrollar rápidamente. Si ya se tiene la prueba, entonces de ahí vamos a la audiencia y luego de la audiencia entonces se comprobará todo y se procede directamente ya a la resolución, pues en definitiva ese es el asunto básico, ¿no? De todas maneras, lo interesante de todo este elemento es que el momento de sustentarse todas las pruebas de cargo y descargo por parte de la persona denunciada o por la parte denunciadora, acusadora, entonces ahí simple y llanamente el delegado de la unidad administrativa, el que es el sustanciador, establece un término, debe tener un término de 10 días para que cuando se analice el expediente, es decir, ellos reciben las pruebas, se hace la audiencia con todos los argumentos y máximo en 10 días debe remitir a la Junta Distrital la resolución del expediente con las conclusiones y recomendaciones. Aquí no se está hablando de una sanción todavía, miren, pero sí se puede establecer ahí la recomendación de que haya una sanción. Ese es el asunto básico. Se puede recomendar. O también, en ese informe, se puede recomendar el archivo de la causa porque no ha habido comprobación de que haya habido ningún tipo de actuación destructiva, dañina, por parte justamente de la persona a quien se le ha denunciado, ¿no? Entonces, esta resolución que se emite, justamente, debe ser hecha por la Junta de Resolución de Conflictos. Esa es aquella que efectivamente, en base a los documentos anteriores y con todo aquello que está conteniéndose en el propio expediente, entonces emite ya la sanción o simplemente emite el archivo de la acción, si no se ha comprobado nada, pero en el caso de que sí haya la sanción, se emite también la acción de personal en la cual se contempla la sanción de manera específica.
Entonces, miren, estos son los elementos básicos de cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Ya, igualmente para dar por finalizado este fenómeno, la resolución debe ser notificada en el casillero, donde está señalado el domicilio, por supuesto, ¿no? Y si es que la persona no ha señalado casillero judicial, que hay personas que prefieren por sí solos presentarse, punto, o por una simple omisión de descuido, se le puede notificar a él directamente en su propio domicilio, para que él sepa de cuál ha sido la resolución específicamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay una posibilidad en la cual, si es que esta persona ha recibido una resolución sancionatoria, es decir, se le están sancionando y se va a emitir excepción de personal que contiene la sanción, puede apelar con un efecto devolutivo. ¿Qué es el efecto devolutivo? Ahí está puesto, yo les puse allí, que la persona ante quien o al estamento ante quien se hace esta apelación, revisa la resolución que es apelada, pero no suspende la ejecución de la misma. Ese es el asunto básico, es decir, se sigue produciendo. Sí, el momento en el cual resuelve la apelación, entonces, si efectivamente da la razón a la comisión anteriormente que había puesto la sanción, simplemente se ejecuta y punto, y decía, no, nada más que hacer. Sin embargo, de todas maneras, si es que esta autoridad superior del nivel de gestión zonal, lo que hace es determinar que no es correcta la sanción que sube en grado, la sanción que ha sido apelada, entonces vuelve otra vez a su cauce original, al punto original como estaba toda la situación, antes de que se presente directamente la denuncia. A la larga, ustedes ven que este proceso debería tener un término de 90 días desde que se conozca y se termine la conclusión, o se concluya directamente todo el sistema. No necesariamente se produce de esa forma, y la mayor parte de los casos no se toman en cuenta los plazos y simple y llanamente a veces queda para largo y muchas de las consecuencias, como no se suspenden en sí mismo, sigue causando daños a la propia persona que ha sido denunciada, ¿no? Quiero hacer una explicación de aquí en este punto en adelante en las diapositivas que Patricia le voy a entregar para que haga el favor de hacerles llegar o ponerles en el internet. Yo preferiría que más bien ustedes las lean de manera directa porque ahí están las razones por las cuales se le podría a un funcionario público, o en este caso a un docente, establecérsele un sumario administrativo y luego de eso llegar a la sanción y todo lo demás. Entonces yo les sugiero que ustedes la revisen directamente y más bien preferiría, Patricia, si usted está de acuerdo, proceder a las dudas, a las preguntas que haya, si es que existe alguna o comentarios, ¿no? Doctor, muy buenas tardes. Felicitaciones de antemano por la muy breve explicación de muchas condicionales que pasa en el ámbito educativo y laboral en sí. Felicito, muchísimas gracias. No obstante, tengo unas 3 inquietudes. La primera es sobre la parte inicial que mencionaba sobre el reglamento interno. En sí, el reglamento interno, yo recuerdo que ingresaba hace 4 años al magisterio, a la institución, y bueno, pues estando en clase, justo llego a clases y una mamita se acerca con su... Si le escucho, siga nomás, por favor. Allá. Justo ingresa una mamita en horas que no era de atención a padres, pero por motivo de que suelo yo comprender de que hay muchas personas que no tienen la posibilidad de estar en la hora de atención a padres, yo le atendí. Entonces, la señora me menciona que por mi culpa que han salido rápido del aula o se han direccionado a otro curso, le han robado a la hija. Entonces, que yo le pague. Y le digo, ¿por qué yo tengo que pagar si no es no tengo yo nada que ver? Entonces, dado el caso, la señora me amenaza y me dice que, bueno, que me va a hacer matar o acuchillar por el familia, que no sabe con quién se ha metido y tanta cosa. Y bueno, yo en sí me quedé callado y simplemente al día siguiente hice un escrito y le informé a las autoridades y les mencioné el percance que pasó. Sin embargo, las autoridades se acercaron, dialogaron conmigo, yo solicité que se llame a la persona, a la representante, para poder saber este asunto arreglado, buscar una solución, porque en mis años de experiencia nunca me había pasado y fue algo asombroso. Entonces se acercó y simplemente la señora me pudo decir que
yo he actuado mal en frente de la autoridad, que yo he alzado la voz, que yo le he tratado mal, que yo he sido una persona que no he querido ni escucharle, y bueno, y yo simplemente, incluso en ese momento, me quedé asombrado, y terminó de hablar, y me dijo la autoridad, me mencionó, y bueno, ¿y usted qué puede mencionar si usted ha actuado así? Le digo, en realidad yo no he actuado así, no puedo mencionar nada. Y se acabó el tema. Entonces directamente me dijeron que ya, que tranquilamente, o sea, ya esperando de que se solucione eso, no va a volver a pasar y gracias. Sin embargo, me mencionaron, a mí me mencionó la autoridad que dentro del reglamento interno está el ser una buena persona, el ser tranquilo, responsable, pero digo, yo me porté a la altura que se merecen, en ningún momento le falté el respeto, en ningún momento ni le agredí ni le dije nada. Llegaba de un colegio que es de padres, o sea, un colegio de religiosos, con 10 años de experiencia, y encontrarme en estas situaciones fue para mí así como algo absurdo. Sin embargo, salí como el culpable dentro de un reglamento que se puso interno. Y yo menciono que ese reglamento, o sea, si bien es cierto está, porque algo debemos de seguir, pero no hay oídos para el docente en realidad en muchos de los casos. Más aún, me imagino en esta situación de que de pronto no me conocían, pero no era relevante. Esa es la primera cuestión. No sé si me puede un poquito ayudarme en esto del reglamento interno, qué nomás consiste y por qué se debe de respetar este reglamento interno. Ya, perfecto. Mire, brevemente el asunto es tan sencillo como esto. En la práctica se establece que la ley debería contemplar todas aquellas opciones o posibilidades que puedan darse, cualquier tipo de circunstancia. Y el reglamento general a la ley es aquel que determina cuáles son las circunstancias mediante las cuales se debe aplicar todos los procedimientos y, de hecho, la explicación de los contenidos de sí mismo de la ley. ¿Para qué se utilizan los reglamentos internos? En la mayor parte de las circunstancias, de las ocasiones, el reglamento interno lo que tiene como fundamento es el establecer normas principalmente de cuidado, de protección y de relación interna dentro de los procesos, o bien sea productivos, o de los procesos de interacción entre los integrantes del grupo como tal. Pero hay que tomar en cuenta una cosa determinada. Ese tipo de reglamentos, cualquiera que sea el reglamento interno en caso de que se lo haga, nunca puede irse en contra del reglamento general, y peor todavía en contra de la ley, y tampoco en contra de la Constitución. Y una cosa interesante básicamente es el hecho de que se determina que el horario de trabajo de una persona, quien quiera que sea, como en ese caso el suyo, como un docente, abarca de tal a tal hora determinada dentro de su aula. Por tanto, no hay paso, no debería haberse dado la posibilidad de la atención a personas, o no debería ser posibilidad de atención a personas dentro de ese horario por ninguna circunstancia, a menos que haya una autoridad que le diga, ¿sabe qué? Necesito que le atienda a tal persona. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta lo siguiente. Cuando se trata de una acusación o de una denuncia igual, sobre amenazas que le hace una persona a otra persona, pues ahí nos topamos con el grave problema de que realmente puede darse el caso de que se trate de la palabra de uno en contra del otro. Porque a usted le pueden acusar de muerte, pero si no le matan, no ha pasado nada. Ese es el asunto básico. Si usted puede comprobar que efectivamente la persona le hizo una coerción desde el punto de vista psicológico, acusando, digamos, amenazándole con que le va a matar y a usted le produjo miedo interno, sensación de peligro y cosas por el estilo, entonces ahí usted podría actuar de alguna manera determinada. Pero si no existen muestras, pruebas de ello, testigos, en realidad se queden absolutamente nada. Ese es el asunto. Mi punto de vista básicamente sería el hecho de que el momento en que nosotros estamos desarrollando una actividad de tipo productiva, de trabajo y todo lo demás, no demos paso a que haya posibilidad de cortar esa situación para toparnos con otras situaciones diferentes. Y si es que se da esa situación, hacerlo en los lugares adecuados, es decir, en el DC o en la sala en donde se haya designado en la institución para atender a los padres de familia, si se trata ese del caso, ¿no? Esa sería la cuestión básica, señor licenciado. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme con la palabra. Si bien es cierto, estamos hablando, somos maestros, somos preparados, tenemos esa vocación de ser docentes,
Sin embargo, sí hay un malestar grave en cuanto a esto de la plataforma Carmenta. Me voy a salir un poquito del esquema, ¿no? En cuanto a esto de la plataforma Carmenta, todo el tiempo, desde el primer quimestre, nos han venido pidiendo que subamos las notas hasta tal fecha. Los docentes subimos con puntualidad las notas, nos descargamos de la plataforma Educar Ecuador todo lo que compete a los concentrados. Tenemos nuestra evidencia. Oh, sorpresa, que luego que usted intenta subir nuevamente otra vez las notas, se borran todas y es una pérdida de tiempo, un estrés tremendo que a cada instante nos toca pasar las notas. ¿Cuál es nuestro inconveniente como docentes y a qué nos lleva esto? El estrés tremendo de que uno hace el trabajo y toca nuevamente volver a subir. ¿Y cuál es la amenaza en muchos de los casos de parte del distrito? Que nos van a hacer un llamado de atención porque las notas no están subidas. A pesar de que se les indica que tenemos los concentrados subidos y los concentrados descargados, nos vuelven a manifestar que son fallas del sistema y que lastimosamente tenemos que volver a subir. ¿Qué debemos hacer ante esta situación a pesar de que los docentes ya tenemos nuestras evidencias de que hemos subido el trabajo y que nos vuelven a pedir y que ante eso nos dicen que sí, que igual tenemos que subir o caso contrario seremos llamados la atención? Vemos también el excesivo trabajo en esta pandemia que hemos tenido, es un estrés laboral tremendo que pasamos los docentes hasta 12, 14 horas sentados frente a una computadora. Entonces es lamentable ver que no tenemos sueldos, sin embargo al docente se nos ha tenido al exceso este trabajo sin tener sueldo y a pesar de eso, porque amamos nuestra profesión, porque necesitamos nuestro trabajo, lo hemos cumplido a cabalidad. Eso nada más porque sí se siente un sinsabor, un tremendo estrés ante esto de la plataforma Carmenta, que no es de primera vez, son todos los años la misma situación. Entonces sí, esa sería mi inquietud, cómo deberíamos actuar como docentes si tenemos las evidencias y que a cada instante nos piden que subamos notas porque se borra del sistema. Eso nada más, muchísimas gracias. Ya, perfecto. Cintia, bueno, el asunto básico es el siguiente, desde mi punto de vista, hay que tomar en cuenta lo siguiente, y es muy claro. Existe un término que se denomina caducidad. La caducidad se refiere a que el transcurso del tiempo determinado hace que el cumplimiento de una obligación o el desarrollo de una actividad determinada llegue a su punto máximo y hasta ahí se terminó. Ya no hay posibilidad de continuar haciéndolo. Ojo sobre esta situación. Existe otro término que es la prescripción. Son dos términos que tienen algo de parecido, pero mucho de diferente en realidad. En la prescripción se da lo mismo, es decir, hay un tiempo determinado donde usted puede actuar y desarrollar ciertas acciones, y cuando no lo ha hecho, muere allí y punto. Ya no hay otra posibilidad de desarrollarlo. Ya se le acabó el derecho, ya no puede hacerlo. En el caso de la caducidad, en cambio, usted puede reactivar esa posición. Entonces, lo que se establece dentro de este tipo de plataformas son periodos de caducidad. Solamente, digamos, le establecen la fecha que usted tiene que entregar hasta las 6 de la tarde del día miércoles, X, ¿no? Y punto. Si usted se pasó de esa fecha, ya el sistema no lo concibe, no lo acepta por el hecho de que se caducó. El sistema por sí mismo caduca. Pero esos son elementos que se los puede volver a abrir y continuar directamente. Entonces, no hay problema sobre esa situación. En donde sí se presenta el problema es en el hecho de que efectivamente las plataformas o los forums, como les denominan en algunos campos, adolecen de muchas fallas. Y adolecen de fallas sobre todo cuando están demasiado copadas, cuando existen demasiados usuarios en muchas ocasiones, o porque la capacidad de señal no es lo suficientemente poderosa, o bien los equipos que estamos utilizando tampoco son los más adecuados. Entonces, desde un punto de vista netamente tecnológico, lo que yo me permitiría sugerir, porque lo he podido ver y lo he hecho en ciertas circunstancias, es obtener un respaldo. Es decir, el momento de ingresar específicamente las calificaciones en el fórum o en la plataforma, simplemente hacer una copia de ese documento y enviarlo al propio Internet, bien sea a, no sé, a OneDrive o mandarlo a Facebook, inclusive puede ser, o a cualquier otro de los accesos que nosotros tengamos de las páginas, inclusive de chateo, o en todo caso tomar una fotografía simple y llanamente para que quede constancia de que en la pantalla, en donde estaba abierta la plataforma, efectivamente estaba registrada las notas,
Y en todo caso esa fotografía, si no es que le sirve para comprobar el hecho de que ya estableció las notas, por lo menos a usted le va a servir para recordar las notas que ya puso y en qué posición y todo lo demás, ¿no? Entonces, o sea, hay, no sé, hay muchísimas variables en ese campo y con las cuales siempre vamos a estar nosotros lidiando, pero a la larga creo que tomar ese tipo de acciones que prevén esas situaciones mediante los respaldos, creo que es lo más adecuado. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. ¿Sabe qué, doctor? Yo quisiera hacerle una consulta. Realmente de todo lo que usted nos ha dado y de todo lo que nos da a conocer a la ley, lo que me da la idea es que las obligaciones de nosotros son mucho mayores que nuestros derechos, digámoslo así. Y como nos decía usted bien la vez anterior, el día que nos dio el tema de los derechos de los niños y todo, son ellos los que priman realmente en el tema de la educación. Entonces, yo pienso que como docentes nosotros nos sentimos desprotegidos. Realmente el hecho de que no se cumple lo que usted decía en el tema de la Constitución. Todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero en el caso de los docentes, primero se sanciona, primero le sanciona al docente y luego se hacen las averiguaciones. Y realmente lo que queda es que el docente, o sea, su reputación, toda su dignidad, primero la echan al suelo y no hay una forma, o por lo menos no hay un disculpe en el caso de que no haya pruebas, después del tiempo que hacen todos los procesos y todas esas cosas. Entonces yo le pregunto a usted, doctor, ¿por qué se da este caso? En el caso de los maestros, y yo veo también que en el caso de los policías también pasa lo mismo, que si en el cumplimiento de su deber alguna cosa pasa o qué sé yo, el primero sancionado es el docente, a pesar de que puede ser que el niño o el padre de familia es el que tenga la culpa, pero simplemente no se hacen las averiguaciones y se sanciona al docente en este caso. Y no sé si es que hay alguna ley que ampara, por ejemplo, al distrito en este caso, porque siempre que se hace algún proceso lo que dicen es, usted no tiene nada que hacer y tiene todas las de perder, o sea, usted no tiene nada que hacer. Es más, cuando a veces se ha pedido la ayuda de algún abogado, alguna cosa, las personas que ejercen el derecho le dicen a uno eso, o sea, mejor quédese callada o no haga nada porque usted tiene todas las de perder. Entonces yo no sé en qué se ampara o en qué parte de la ley se ampara para que al docente se le diga culpable primero y luego se pruebe su inocencia. Entonces, eso es lo que, y con los casos que se ha presentado en nuestra escuela y en escuelas que yo conozco de compañeros que les ha pasado lo mismo, les han sancionado, les han sacado de su puesto, les mandan lejos, y después de un tiempo del proceso, si es que ellos ven la posibilidad, les restituyen, si no, le dejan fuera, y le dejan con la reputación por los suelos al profesor. Y eso es lo que, y otra cosa también que quería decir es que de tantas cosas que se da con el tema de la ley en sí, donde el niño está totalmente protegido, y yo estoy de acuerdo, el niño debe estar protegido, pero el responsable es el padre de familia, y yo no veo que al padre de familia se le obligue, o se le sancione, o se le, de alguna manera, la ley, o quién puede hacer eso, para que el padre sea el responsable del niño, y no le deje a la buena de Dios, porque a veces el docente, por el hecho de que el niño salga adelante, cumple con hace sus informes, como decían los protocolos del día de ayer que nos daban también igual, se hacen los informes, se pasan los informes al DS, se va hasta la Junta Metropolitana y todo, y el niño sigue en las mismas, y al padre de familia nadie le dice nada, mejor el padre de familia va con todo contra el docente por haber hecho la denuncia, y por eso es que le decían el día lunes una compañera, le decía que a veces inclusive recibimos amenazas como docentes, que por qué se ha hecho la denuncia, que por qué se meten en cosas de que no deben. Entonces, yo pienso que la mayoría de docentes, no todos tal vez los que no hayan pasado por estas situaciones, tienen un idealismo de decir es que los niños, se trabaja por los niños y todo eso, pero quienes ya hemos pasado por una situación como esta, lo que hacemos nuestro trabajo es con miedo. Y mucho recelo, ya no se puede trabajar con la libertad porque si usted dice algo, uno piensa que ya le va a actuar mal contra el niño, o dice alguna palabra y ya uno tiene el susto de que alguien lo malinterprete y vengan contra usted. Entonces, a eso me voy, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por el curso. Encantado, Elsa. Bueno,
Hay algunos elementos que vale la pena analizarlos brevemente, ¿no? Por beneficio del tiempo y para poder conversar con otros compañeros también. Resulta que, en primer lugar, debe tomarse en cuenta que nosotros como docentes o las personas que son administrativas, autoridades en las instituciones de educación, tenemos una responsabilidad extraordinariamente alta con respecto a lo que es el cuidado, la protección, el desarrollo y, por supuesto, la educación de los estudiantes. Entonces, lo que usted dice es bien cierto. Aparentemente parecería que nosotros tenemos más obligaciones que derechos, pero es solamente por el plano, el rol que nosotros estamos desarrollando dentro de esas instituciones. ¿Por qué? Porque somos aquellos que estamos encargados de tutelar a los chicos, de acompañarles durante todo el tiempo y en ciertos momentos inclusive hasta de controlar aquello que ellos están desarrollando. Ese es el asunto básico. Entonces, lo que se establece en la Constitución, efectivamente, que es el interés superior del menor, sí tiene una influencia extraordinaria dentro, sobre todo, del campo educativo, más que en cualquier otro campo, probablemente, ¿no? Entonces, sí, es verdad, esa situación se presenta. Entonces, ahí viene el grave problema. ¿Cómo nosotros actuar de la manera adecuada? ¿Cuál es nuestra actitud específicamente? Si es que vemos, como usted menciona, que hay casos en los cuales a una persona simple y llanamente se le denuncia por algo determinado y lo primero que viene es la sanción, antes de que se dé otra cosa más. Ahí hay que tomar en cuenta una situación. Si nosotros vemos dentro de lo que es el campo de influencia de las autoridades como tal, las autoridades, entre las potestades que tienen y las obligaciones justamente, es el suspender y el evitar que los hechos dañosos se sigan produciendo. Entonces, si se llega a dar el caso de una denuncia en contra de una persona, se me ocurre por acoso sexual, digamos, la autoridad lo primero que tiene que hacer efectivamente, y no es simplemente cuestión de que él se le ocurra hacer, sino que efectivamente está obligado a hacerlo, es suspender esa situación y a la persona a quien se presume, o está listo el proceso de que se analice el hecho, que puede ser la persona que efectivamente haya desarrollado esas actitudes negativas, dañosas, y que puede continuar haciéndolo, simplemente separarlo a fin de que no continúe haciendo ese tipo de daños. Es algo similar a lo que se establece dentro de la prisión preventiva en el campo penal, en donde al sujeto se le saca del grupo social para que no siga cometiendo daños y para asegurarse de que además de eso quede incluido dentro del proceso para seguir hasta el momento en el cual se le vaya a sancionar o dejársele libre por ser inocente. Pero lo que es también importantísimo que usted mencionó es el hecho de que sí es cierto que muchos profesores en esas circunstancias se presentan con miedo a su trabajo. No es ningún tipo de actitud agradable ni simpática el poder desarrollar esas labores con miedo. Entonces, a la larga, simple y llanamente, el asunto es, bueno, dejar el miedo de lado, porque sabiendo que nos asiste la ley. Si la ley nos asiste, nosotros lo que podremos hacer es recurrir de la manera correcta ante las autoridades pertinentes, ante las autoridades competentes, con los argumentos necesarios para que se respete también nuestros derechos y para que se determine el hecho de que seamos inocentes, si lo somos. Ahora, si la persona no es inocente y ha actuado de manera equivocada, efectivamente algún tipo de sanción le va a caer, pues, ¿no? Y puede ser muy grave también, ese es el asunto básico. Entonces, de todas maneras, lo interesante, de todas formas, en lo que usted mencionaba inclusive, es el hecho de que ese tipo de labores como tal deben ser desarrolladas con la responsabilidad, asumiendo que nosotros somos aquellos que estamos guiando el proceso y no somos simplemente un componente más. Somos el componente más importante en realidad, ¿no? Porque nosotros somos aquellos a quienes se nos ha encargado el cuidado, la protección y el desarrollo de esos chicos. Así es, querido Renan. Bueno, por interno nos están preguntando dos situaciones. La primera, ha habido una alta cantidad de despidos intempestivos, entonces, que cómo pueden ellos respaldarse también, ¿no? Porque de acuerdo a bueno, no sé, la normativa que estaba aplicándose por esta cuestión del COVID y toda esta situación, esto de caso fortuito, no sé si se está aplicando o cómo los docentes pueden cubrirse de eso, incluso de años de trabajo, solamente optaron por despedirlos y listo. Entonces, en la parte legal, ¿cómo podrían ellos accionar? Ya.
Me imagino que se trata de personas que trabajan o bien sea para el sector privado o que bien están amparados por un contrato laboral en lugar de un nombramiento. Bueno, resulta lo siguiente, no tengo aquí los datos lastimosamente, sí tengo en la computadora, pero tendría que revisarlos directamente, pero puedo sacarles una síntesis sobre ese documento también. Fue emitido en corto plazo anterior una ley especial que es justamente una ley de desarrollo solidario, no recuerdo cuál es el nombre específico, justamente para prever y paliar esta situación de la pandemia de COVID. Y ahí es justamente en donde se establece uno de los artículos, número tampoco recuerdo, en donde se determina el hecho de que la persona puede ser separada de su lugar de trabajo sin que sea considerado despido intempestivo. Hay que tomar en cuenta una situación sobre esto. El despido intempestivo es un fenómeno que se produce mediante el cual se rompe la relación laboral de manera unilateral por parte del empleador, en donde se cesa de manera inmediata y drástica las funciones del trabajador y se lo saca fuera de la empresa, del colegio, de la compañía en sí mismo, y punto, nada más. Pero en el Código Laboral, el despido intempestivo establece el hecho de que tiene que haber una indemnización por ello, a más de la liquidación que tiene que pagarse y cosas por el estilo. Entonces, ahí ya se da parte de un proceso bastante más amplio. En esta legislación que se puso en vigencia y que recién ayer sacaron, si no me equivoco, las normativas de aplicación, algunos documentos de aplicación establecieron allí, se decía que mediante la comprobación de caso fortuito, fuerza mayor, se puede producir este fenómeno del desenrolamiento o el despido sin que ello constituya el despido intempestivo. Hay un grave problema sobre esta situación y es el hecho de que hemos visto que en muchos lugares se han acogido a esta normativa y han mandado a un montón de personas fuera directamente de sus trabajos. De hecho, yo este rato mismo tengo un par de casos sobre esta situación que estamos analizando, ya la estrategia para poder desarrollar el proceso. Pero hay que tomar en cuenta una cosa muy interesante y es el hecho de que efectivamente, si bien es cierto que esta normativa plantea eso, la persona que produce el despido, es decir, el patrono como tal, tiene que comprobar de manera específica y directa el hecho de que se trató de un caso de fuerza mayor y ese es el asunto básico. Si es que no comprueba eso, en la práctica implicaría que se está produciendo un proceso de despido intempestivo. Esa es la cuestión básica. Así es. ¿Qué hacer para ello? Simple y llanamente lo que se tendría que hacer, en mi punto de vista, yo no soy laboralista, conozco algunos casos específicos, más bien son de amigos míos los que estoy defendiéndoles, y es el hecho de que tendría que dirigirse el trabajador, en primer lugar, a la inspección laboral, de manera directa, personal, porque esa asesoría que le dan los inspectores laborales es gratuita, además de eso. Porque también recuerda usted que sí es cierto que va donde un abogado, el abogado le puede decir muy bien, tiene que hacer esto, esto, otro, lo otro. O bien puede decirle, ¿sabe qué? De por medio tiene que haber un pago, una erogación extraordinaria, y mientras tanto puede que la situación se quede allí nada más, ¿no? Entonces, lo primero justamente es enterarse claramente de cómo es el asunto, reunir toda la documentación necesaria y continuar con el procedimiento que se establece dentro de las propias normativas de la establecidas y que se ejecutan por parte de la inspección laboral y en caso de ser necesario producir la demanda de despido intempestivo y desarrollar el proceso ahí sí ya con el abogado, ¿no? Pero lo primero justamente digo es enterarse justamente de cómo está la ley en sí misma. Que yo le puedo enviar un resumen posteriormente, Patricia. Sí, bueno, en realidad muchos incluso de instituciones privadas pues fueron despedidos porque cayeron en quiebra, no tenían ingresos y todo eso. Entonces sí es importante que se asesoren bien sobre esa parte, ¿no? Vamos a activarle a él. Eso es lo que tendría que comprobar el empleador, pues, o sea, yo tengo un caso que yo lo pude ver de cerca y les comento más o menos para que se den cuenta cuál es la situación. Se trataba de una institución de, no es de enseñanza en sí mismo, es una guardería, en definitiva, ¿no? Ese es el asunto básico. Esta guardería funcionaba perfectamente bien con toda la documentación lista y todo lo demás. ¿Qué es lo que resulta? Que ellos tenían, no sé, un personal como de 12 o 15 personas, unas instalaciones magníficas, excelentes. Los chicos eran ahí tratados de la mejor manera, protegidos perfecto y totalmente bien. Y cuando se produjo este fenómeno del COVID, ¿qué fue lo que sucedió? Se quedaron absolutamente sin clientes, en definitiva, sin los chicos. Todos los padres los retiraron y ahí empezó el problema de que los primeros días, bueno, lo aguantaron, lo sostuvieron, hubo los ahorros, se mantuvo, después vino ya el arriendo, vino el pago de los sueldos y a la larga, a los 3 meses,
la señora dueña del negocio, no dueña de la casa, tuvo que declararse en quiebra en definitiva. Ese fue el grave problema. No le era posible sustentarlo. Entonces sé que ella sí utilizó esta figura de la eliminación de la relación laboral justamente por este tipo de situaciones extraordinarias, ¿no? Y bueno, no sé, supongo yo que las personas que están allí habrán establecido ya los mecanismos legales necesarios también para defender sus derechos. Será interesante ver cuál es el resultado, qué resolución dan las autoridades posteriormente, pero hay muchísimos casos de esos. O sea, hay muchos casos en los cuales, tomando como un pretexto esta normativa, se mandó sacando a muchos trabajadores, y hablando vulgarmente, ¿no? Y hay otros casos en los cuales efectivamente las empresas se dieron de quiebra. Sí, buenas tardes. Yo les agradezco infinitamente por esta capacitación que tiene buenos lineamientos, muchos conocimientos y muy interesante. Muchas gracias a ustedes, doctora, a usted, muchas gracias. Sabe que yo me refiero al inicio que usted decía, ¿no? Que yo tengo una inquietud, ¿verdad? A mí me pasó en el establecimiento, pues, donde yo trabajo, había un profesor, ¿no? Que andaba atrás de una alumna de tercero de bachillerato. Y bueno, pues, y cuando yo le decía a él, usted tiene algo, quiere algo con la estudiante, él me decía, no, dice, no, compañera, dice, yo no puedo andar atrás de un estudiante. Pero todos ya me decían, sabe que tal profesor anda atrás de un estudiante. Y llegado al caso, pues que él le seguía atrás los pasos de la estudiante, ella se iba a la cancha, él también atrás, y bueno, pues a la final que por ahí ya le pusimos ojo a este compañero, pues ya se metió ya en casi se mete en graves problemas. Y bueno, lo que yo hice pues en este caso fue conversar con el profesor y decirle pues que lo que está haciendo está mal. Bueno, él me dijo que no, que es mentira y que no sé qué. Bueno, afuera ya lo han visto, fuera de las horas laborables ya lo han visto con la alumna, que estas cosas, otras cosas haciendo con la chica. Así que ya él ya vio el cuento mal parado, pues yo le dije que yo voy a ponerle un informe, voy a informar al distrito lo que está pasando. Entonces, él viendo pues que él mismo ya tomó en serio lo que está pasando, pues puso la renuncia, como esa era contrato, él puso la renuncia pues y se fue del establecimiento. Y con eso se acabaron los problemas. Y bueno, tengo otro problemita. Verá, yo tengo una madre de familia que no es de aquí, es de un sector o sea, es de otro país, de España, algo así. Vino a vivir, yo trabajo en un recinto, vino a vivir, es casada con un señor de ahí. Y tiene un hijito, tiene dos hijitos, un hijito que está justo ahí en el aula en tercer año, y es un niño, ¿qué le diré? Que es un niño igualito. Yo digo, ¿no? Que tiene que ser igual a los padres, ¿no? Porque a veces los niños copian lo de los padres, ¿no? El proceder de ellos. Este niño mucho trata mal a los niños, les trata como él le da la gana, les dice, tú eres feo, tú has venido sin comer, tú has comido tierra, o sea, como dicen el dicho, lo que le sale de la barriga. Entonces, este niño mucho trata mal a los niños, a toditos les trata mal, así sean niños, así sea niña, él no respeta nadita y a veces se le llama a la mamá y la mamá viene más brava porque dice que al niño le molestan y que eso que nosotros tenemos que ver en la institución y todo eso. Hasta una vez vino la señora a proceder mal en la institución, vino a gritar porque lo habían encerrado al niño en el baño y llegado al caso no era contrario. O sea, prepotente esta señora. Y hasta ahora la tenemos a la señora, hasta ahora la tenemos en la institución. Entonces, eso es lo que quería referirme sobre este asunto, a ver qué se puede hacer con esta señora, porque esta señora todavía está ahí conmigo. El niño está en tercer año y este año pasa cuarto. Y bueno, pues esas son, a ver qué sugerencia me puede dar usted, doctor, tenga la bondad, cómo se puede hablar con la señora o de una u otra manera solucionar este problema de la señora, porque es una señora muy poquito mal educada, llega a la institución y grita.
sabe gritar y ella no dice con buenas palabras, sino que grita y pone las manos y es totalmente una señora que no se puede hablar con ella. Perfecto, mi estimada Elsa. Mire, hay dos elementos que vale la pena tomar en cuenta. En primer lugar, cuando usted se refería a ese caballero al cual usted se había dirigido varias ocasiones por su actuar con respecto a la señorita estudiante, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Existen dos términos que, siendo parecidos, igual son. Uno de ellos es la deontología. Deontología es el estudio de lo que debe ser, es decir, desde el punto de vista de la profesión en sí mismo, del ejercicio profesional. La deontología nos dice cómo actuar, de qué manera trabajar, de qué manera actuar, compuesto por muchísimos elementos de orden cultural y de orden interno mismo de conciencia, que es lo que nos hace actuar de una u otra manera. Este señor estaba transgrediendo los dos principios, tanto los elementos deontológicos en su actuar profesional como los elementos ético-morales con respecto a la actitud que tenía sobre esta estudiante. Y permítame emitir un juicio con respecto a su actitud. Me parece magnífico lo que usted hizo en definitiva, porque ahí está cumpliendo parte de lo que dice la ley de nuestras obligaciones. No permitir, denunciar este tipo de situaciones cuando se presenta, y punto, nada más. Afortunadamente para él no se fue. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? Porque recordemos que cualquier tipo de situación que se presenta contra una adulta, entonces ahí las cosas podrían haber pasado a planos mucho más amplios y mucho más graves para él inclusive y su familia, ¿no? Por el otro lado, con respecto a lo que dice usted sobre la actitud de este estudiante aparentemente extranjero que tiene una forma poco amable de dirigirse a los compañeros, lastimosamente es una cosa que se presenta en muchas circunstancias y en muchos lugares. Pero en la práctica, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente: su institución probablemente tenga una norma de convivencia, pueda tener un reglamento de normas o simple y llanamente establecer la forma como deben los muchachos relacionarse entre sí con los profesores y todo lo demás. Eso es parte de lo que es el reglamento interno, podría serlo, o simple y llanamente son normas que se establecen a punto nada más para cada una de las instituciones. Si no las tiene, no importa, no hace falta crearlas. ¿Por qué? Porque en la ley y en el reglamento que hemos estado viendo está establecido el hecho de que no se puede discriminar a las personas, el hecho de que hay que respetar a las otras personas. Lo que habíamos dicho simple y llanamente, el trato igualitario para uno y para el otro. Hay un dicho muy vulgar, pero que a mí me parece tan realista, que dice: mi derecho a estirar mi puño termina donde empieza tu nariz. Esa es la realidad básica. Entonces, a mí lo que me parece pertinente en ese caso sería convocarle a la señora, si es posible, al DC, con las autoridades inclusive así, y hacerle notar que su joven estudiante, su hijo, y ella misma están transgrediendo las normas de convivencia pacífica dentro de la institución. Y hacerle notar que de continuar en ese tipo de actitudes, tendría la institución que tomar medidas correctivas, no sancionatorias, correctivas. Y estas medidas correctivas no debe temblar la mano para hacerlas, porque este tipo de situaciones pueden terminar en cosas muy graves. Hemos visto en otros lugares, en otros países, de hecho aquí en Ecuador también, que terminan en agresiones sumamente serias y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, de los muchos casos que nosotros hemos visto, por ejemplo, que cada rato sale que en cierto lugar, un chico determinado sacó el arma de su padre o de un amigo y mató a sus compañeros. Eso puede suceder aquí también, no necesariamente con las armas, ¿no? Pero la violencia genera violencia. Entonces hay que tomar ese tipo de cosas en cuenta y irlas cortando desde ahora mismo. Doctor, buenas tardes, muy amable por el taller, que está muy interesante, ¿no? Una preguntita, ¿qué es lo que sucede cuando un alumno pega al docente? Cuando mienten que se les maltrata por pedido en muchas ocasiones de los mismos docentes, compañeros, entre comillas, y por esta situación se destituye a los docentes o se les sigue juicios. Otra pregunta, todos los casos fortuitos deben arreglarse en la institución. Debe haber seguimiento y si no hay, en ese momento pues irá al distrito. Esas son mis dos preguntas. Gracias, doctor. Ya, perfecto. En el caso específicamente acerca de las agresiones que usted menciona, en realidad lo lógico
sería específicamente el hecho de que si es que el profesor, el docente, ha recibido una agresión de tipo física por parte del estudiante, poner en conocimiento de los estamentos adecuados de la institución, como el de inspección, luego de eso también ante el rectorado, ante el consejo, y simplemente hacerles conocer de toda la situación que se está produciendo. Sin embargo, yo me permitiría también sugerir otra opción, porque hay que prever lo que puede suceder, no es solamente lo que pasó y punto. Puede ser que sea un puñetazo, o puede ser que sea un empujón, o simplemente un lanzarle tierra o algo por el estilo, pero que a la larga puede derivar en cosas mucho más graves. Entonces yo sí creo que vale la pena que el profesor que ha sido agredido de esa forma ponga en conocimiento de las autoridades judiciales este tipo de situaciones. Es decir, en fiscalía, por supuesto que no es más que una denuncia, decir, mire, tal día, en tal lugar, sucedió tal cosa con el menor y se produjo tal fenómeno a fin de que quede en acta. ¿Por qué? Porque puede ser que de ahí, a un momento determinado, en lugar de ser un simple empujón, puede ser una puñalada. O puede ser alguna otra circunstancia de esas. Entonces, hay que prever a futuro lo que puede suceder. Y para ello sí es necesario entonces tomar en cuenta que no son solamente los estamentos administrativos pequeños, los cercanos que están dentro de la institución, aquellos que efectivamente pueden actuar, sino también ya poner en conocimiento de las autoridades judiciales como tal, por las circunstancias que puedan darse. En el otro caso, no estoy muy claro sobre la cosa que me preguntaba sobre lo del distrito. Era norma de procedimiento no le creo que lo que pretendía preguntar era si es que, o sea, los problemas que sucedan de este tipo se deben arreglar primero en la institución y luego proceder al distrito, ¿no? Porque justo de lo que hemos conversado durante este tiempo, de las rutas que hay que seguir, pues siempre el docente es el primer filtro, luego viene la autoridad o el DC y de ahí sí al Ministerio de Educación. Entonces creo que la pregunta era esa, ¿no? Porque a veces en las instituciones, ni bien, puede ser hasta por forma personal o alguna inconformidad que haya con algún docente entre los directivos, pues en vez de solucionarlo o de tratar de hablar con el docente, pues enseguida pueden empezar procesos administrativos en el distrito. Entonces, más o menos eso me parece ser. Bueno, de hecho, la recomendación básica sería seguir los pasos que están establecidos dentro de la jerarquía de las instituciones y punto, nada más, ¿no? Claro. Esa es toda la cuestión básica. Pero agotadas las unas y si no hay resultado, hay que proceder más arriba. Esa es toda la situación. Sí, Renan, una mamita me comenta por interno que igual hicieron una autoevaluación en los colegios y a la docente, pues los estudiantes le dijeron, habían evaluado mal porque en realidad no daba clases y ponía a sus compañeros a dar clases. Y esta docente, cuando se enteró que le habían evaluado mal, pues había maltratado verbalmente a los estudiantes, les había empezado a investigar y a presionarles psicológicamente. Entonces, los padres hablaron con el psicólogo de la institución, pero no hicieron nada, más bien, en realidad no hicieron nada, pero los niños sí sufrieron esa parte de maltrato también por parte del docente, ¿no? Porque me imagino que los intereses ahí eran más de la institución que de los niños en realidad. Bueno, ahí vale la pena analizar brevemente también una situación y es muy específica. O sea, los procesos de evaluación lo que pretenden básicamente es determinar de qué manera se lleva a cabo un fenómeno de situación de desarrollo de conocimiento y ver cuáles son los resultados, en definitiva, para poder poner algún tipo de solución en caso de que se llegue a dar algún problema o mejorar las circunstancias de todas formas. Es un poco discutible el hecho de que el mecanismo que haya utilizado la señora profesora haya sido equivocado o haya sido idóneo, porque dentro de la metodología personal, dentro de las metodologías activas, puede darse el caso de que efectivamente la preparación de los talleres o las exposiciones haya demandado inclusive mucho más esfuerzo de parte de la profesora que la simple exposición de los estudiantes. Pero lo que ven los chicos y lo que ven los padres de afuera es que sus compañeros son los que están exponiendo la clase y no la profesora. Entonces ahí puede darse un caso de mala interpretación, primero. En segundo lugar, el hecho de que se produzca este tipo de percepciones o este tipo de fenómenos fundamentados o no, es decir, verificando el hecho de que la profesora realmente no trabajaba o no trabajaba de la manera correcta, no le da a ella ningún tipo de potestad ni le existe ninguna razón para tratar de ninguna manera mal a sus estudiantes. Eso sí es un hecho definitivo. Entonces, ese hecho, por lo menos ese sí es de que merece de ser analizado y posteriormente sancionado en caso de
haber el mérito suficiente para ello, ¿no? No los estudiantes. Patricia, muchísimas gracias por su gentil invitación. Damas y caballeros, muchísimas gracias a todos por permitirme nuevamente tener el honor de dirigirme a ustedes. Y les recuerdo, si de alguna manera puedo servirles, por favor, estoy a su servicio. Muchas gracias.